Lecturas Asombrosas es presentado por Lectores en Tránsito. Aquí no nos importa el género, época o autor de un texto, siempre y cuando se convierta en una lectura asombrosa. Desde este momento, te dejamos con Ángeles Barrera y asombrosos invitados por Radio USEC. Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio de Lecturas Asombrosas. Es jueves 19 de diciembre, es nuestra emisión número 2 de nuestra temporada número 31 y estamos, ¿cierto?, celebrando los 7 años de este programa que llega siempre a través de el canal de YouTube de Radio Universidad SEC. Y estoy muy contenta porque en esta celebración de los 7 años tenemos el privilegio de conversar, y siempre hablo en plural porque ustedes me siguen ahí en este programa, ¿cierto? Y van también consultando. Voy a saludar desde Santiago de Chile, nuestra capital, hasta la hermosa Lima, al invitado de hoy, el narrador peruano Emmanuel Grau. ¿Cómo estás, Emmanuel? Bienvenido a Lecturas Asombrosas. Hola Ángeles, ¿cómo estás? Encantado de saludarte y de compartir ese espacio contigo y con todos tus seguidores. Gracias a ti por el tiempo que nos vas a brindar. Voy a adelantar que vamos a conversar sobre la fiesta que fue tu venida por primera vez a nuestro país a presentar tu segundo libro de cuentos, El fin de los tiempos. Esto se realizó el lunes 25 de noviembre en la Embajada de Perú en Chile, aquí en Santiago, y estuviste muy bien acompañado por los presentadores, la escritora chilena Paula Ilavaca, y también por, por el escritor Juan Carlos Cortázar. Decir que eres narrador peruano, nacido en Lima en 1987, ¿cierto? Estudiaste educación en la Universidad Nacional Federico Villarreal y tu especialización es en lengua y literatura. Así es. Tienes 2 libros publicados en el año 2020, Hijos de la Guerra, por Hipocampo Editores, que también son cuentos, y que obtuvo el premio Luces en categoría cuento. De ahí, más adelante vamos a ir a ese tema que para mí es muy importante. Y lo que nos convoca hoy, ¿cierto?, El fin de los tiempos, publicado por Alfaguara este año. Y en el año 2022 participas en una antología que se llama Lima es un estado mental, publicado por el Fondo Editorial EMI Lima, y con tu texto que podemos encontrar en algunos portales por internet, ¿cierto? ¿Qué hay detrás de la ventana? Que desde ya invito a que lo lean porque nos da una panorámica, ¿cierto?, de la añoranza de Lima, capital del Perú. Así que, volviendo a mi introducción, Emmanuel, ¿cómo fue tu primera experiencia en nuestro país y cómo viviste la presentación de tu libro en Chile? Pues muy bien. Antes de empezar, digamos, quería saludar esta iniciativa y este programa tan bonito que ya ha convocado pues autores muy importantes, ¿no? Autores que yo sigo y admiro como Andrés Mauricio Muñoz, por ejemplo, entre otros autores que sin duda son unos referentes del género en toda Latinoamérica. Pues bien, mi estancia en Chile ha sido muy bonita. La verdad que la he pasado bien, ha sido una experiencia muy interesante y en efecto llegamos a presentar El fin de los tiempos. Estuvimos en la Embajada de Perú en Santiago y muy bien acompañado, ¿no?, por Paula Ilavaca, que le dio un texto muy generoso y también por el escritor peruano, un amigo, Juan Carlos Cortázar. Yo creo que la experiencia ha sido interesante porque se cumple este tema de poder acercar la narrativa escrita en español y poder conectar nuestras fronteras, que en realidad son, digamos, entelequias, ¿no? Nos une la lengua y creo que esa experiencia ha sido para mí muy interesante. Y fue emocionante también para quienes pudimos acompañarte en esa instancia, escuchar de estos dos escritores, ¿cierto?, de Paula y de Juan Carlos, cómo tus poemas llegan al alma, ¿cierto?, del lector y de las lectoras, con estas historias que tienen mucho de realismo, son muy contemporáneos, con personajes
que están siempre como al borde, ¿cierto? La periferia, que son marginados y que nos van presentando historias que eh, nos hacen primero inquietarnos, ¿cierto? Decir qué está pasando o qué estamos haciendo de mal en el mundo, con una calidad descriptiva que yo auguro, ¿cierto? Que te va a poner en un lugar, en un sitial importante en la narrativa peruana, con una distinción muy, muy tuya, un estilo muy particular. Entonces, a partir de eso, Muchas gracias. de lo que generan tus personajes, mi primera pregunta para empezar esta conversación es, ¿cómo trabajas en la tridimensionalidad de los personajes? Los personajes son diversos, tenemos jovencitas, tenemos gente adulta, muy adulta, que se encuentran en situaciones límites. Eh, ¿Cómo es tu trabajo con cada personaje? Sí, bueno, este es un libro de voces, ¿no? El fin de los tiempos es un libro donde están, entiendo yo, presentes una diversidad de voces importantes para lo que ha sido, digamos, la violencia estructural, no solamente en el Perú, sino también en Latinoamérica. Yo pensaba mucho en este libro de Svetlana Alexievich, Voces de Chernobyl, ese libro que da cuenta de un hecho violento, pero no desde el hecho violento en sí, sino contado desde la perspectiva de sus protagonistas, de las personas que se acercaron a este acontecimiento. Entonces este libro tiene, digamos, esa visión de poder explorar las diferentes voces, texturas, sonidos de un habla que es, digamos, masiva, que nos pertenece a todos, y a partir de allí, de estos testimonios verbales, poder explorar una realidad, como te digo, no solamente le concierne al Perú, sino también a todos nuestros países latinoamericanos que hemos vivido afectados por la violencia. Entonces, te podría decir que el tema de los personajes va por ahí, va por tratar de encontrarles una voz y en esa voz encontrar ese drama y esa también razón de vivir que ellos sienten y por la que viven de alguna forma. Sí, y están tan bien trabajados que uno quiere abrazarlos. Por ejemplo, a estas dos chicas colegialas que se pierden en una Lima transgresora de noche, que ellas no le temen a nada, pero como uno ya es mayor, visualiza lo que les puede pasar. Eh, o también estos excombatientes que ven con mucha desesperanza, aunque el cuento es muy esperanzador. ¿Cuáles son los tópicos, además de la violencia, Eh, ¿cierto? De la realidad, de las situaciones que nos pasan, como bien tú dices, que recorren nuestro continente, la corrupción, la violencia por no aceptar la diversidad, ¿cierto? ujú. ¿Cuáles son los tópicos eh, que, s- que unen o entraman cada historia? Sí, pues mira, este libro está organizado a partir de unas voces, como decía al inicio, y yo creo que lo que va uniendo o estructurando el libro es cómo la violencia estructural en un lugar determinado incide en la vida cotidiana de la gente, cómo estos personajes se van encontrando, como estas chicas que tú mencionabas, que son chicas que viven en un lugar privilegiado de Lima. Lima es una ciudad muy diversa, es una ciudad que tiene muchos altibajos y tal vez sea una de las ciudades más desiguales de Latinoamérica. Entonces, lo que el libro intenta hacer es atravesar un poco toda esta diversidad y a partir de ahí parapetarse sobre una realidad. Yo creo que otro de los temas que de alguna forma engancha el libro es esta idea de la violencia vivida ahora en la actualidad. Cómo hemos recogido nosotros, digamos, que hemos crecido en los 90, yo fui niño en los años 90, cómo hemos recogido las esquirlas de la guerra, ¿no? De la guerra por el racismo, de la guerra política, el conflicto armado que hubo en el Perú, y cómo este monstruo, perdón, se ha ido de alguna forma ha ido acechándonos también en la vida cotidiana, ¿no? Entonces yo creo que el libro intenta dar cuenta de todo este tema y sobre todo no perder la perspectiva de las voces de estos personajes, ¿no? No sé si son víctimas, en algún momento lo son, ellos se asumen en parte como
como voces de combate, ¿no? Como que sus voces son una respuesta que podría resultar interesante. Entonces yo creo que el libro se perfila por ahí. Recuerdo una de las palabras de Paula Ilavaca cuando hablaba de tu narrativa, la capacidad de ponerte en la piel de los personajes. O sea, que se notaba muy bien el trasvasije del autor hacia los personajes. ¿Cómo es tu proceso de escritura? Eh, Desde lo más cotidiano, ¿tienes un lugar Mm. específico? ¿Escribes de madrugada? Cuéntanos cómo es ese proceso que da vida a estos relatos o que da vida en general, porque me imagino que escribes diariamente. Cuéntanos sobre eso. Bueno, yo creo que el proceso de escritura se va dando en todas partes, ¿no? O sea, uno va escribiendo mientras observa, mientras piensa, mientras lee. Yo creo que en mi caso, en este libro particular, esas historias se han ido construyendo así, desde una experiencia inmediata, desde un contraste con la realidad, con la sociedad, con cosas que he leído, con cosas que he visto, que he atestiguado de primera mano. Pero yo creo que para mí fundamental es poder encontrar un lenguaje, poder encontrar una tonalidad que el libro después va a desplegar respetando esas cosas inusitadas que aparecen cuando uno escribe, ¿no? Que de pronto piensas un personaje de una forma y ese personaje se impone desde otro punto de vista. Pero yo empiezo a escribir mientras camino, mientras leo, mientras observo, o de alguna forma mientras me sigo sorprendiendo por el lugar violento en donde yo vivo y donde he crecido, que es nuestro continente, ¿no? La verdad que repasar la historia de Latinoamérica es encontrarse página a página, y esto es lamentable, con hechos violentos que de alguna forma estructuran nuestras sociedades actuales. Entonces, digamos que hay una predisposición en mí por encontrar estas historias y bueno, y la realidad nos las ofrece pues a manos llenas, ¿no? Y eso es lamentable. Están allí, entonces yo voy tratando de articularlas y luego ya, cuando lo llevo, digamos, al plano objetivo es, me siento y está la página, un Word en blanco y no sé qué hacer, entonces lo que empiezo a hacer es encontrar una voz, ¿no? Pensar en una voz y a partir de ahí ir estructurando un discurso. Yo creo que esa es la manera en la que yo escribo. Ahora, en cuanto al horario, pues trato de escribir cuando puedo. Yo soy papá, tengo tres niñas, estoy mucho tiempo del día con ellas. Entonces yo trato de escribir en las noches, por lo general escribo en las noches, escribo rápido, borradores, y luego me siento a poder pensar en lo que he escrito y mientras voy leyendo, voy subrayando y tomando referencias. Algo que suelo hacer es ir a mi biblioteca y buscar algún libro, ¿no? En este texto en particular, si me permites, me pasó mucho con Faulkner. O sea, yo creo que dos o tres cuentos de William Faulkner para mí han sido fundamentales, han sido arcos que me han introducido en lo que es este tema, ¿no? Ya hablaremos un poco después, más que cuentos, alguna novela de Faulkner que por ahí me dio una idea de lo que yo quería contar, pero esa es mi manera de escribir, estar como una especie de tener o intentar estar en un modo de sensibilidad que me permita captar esas historias y a partir de ahí, pues, soñar con articularlas, ¿no? Porque vamos, que es muy complicado en realidad. Manuel, mira, estuve leyendo algunas reseñas sobre Hijos de la Guerra, que es tu primer libro, y también sobre El fin de los tiempos. Me llamó la atención que las personas que hacían las reseñas se hacían eco o ponían un énfasis en dos escritores peruanos a quienes nosotros aquí en Chile admiramos mucho, ¿cierto? Que es Julio Ramón Ribeiro, ¿cierto? Y también de Sí. Osvaldo Reynoso. Eh, ¿Por qué te hago esta pregunta? Porque me gustaría saber qué, ya mencionaste que ibas, ¿cierto?, a tu biblioteca y tomabas algún libro. ¿Qué admiras o qué cosas potentes has aprendido de estos dos grandes narradores peruanos? Bueno, grandes narradores peruanos, ¿no? Grandes narradores latinoamericanos. En el caso de Julio Ramón Ribeiro, para empezar un poco por orden cronológico, yo creo que Ribeiro a mí me ha enseñado lo que es el hecho de poder observar los detalles, ¿no? Ribeiro es un gran detallista, es un escritor que puede describir cosas, digamos, anodinas y convertirlas en relatos
en relatos realmente estupendos. Y además, yo creo que en el primer Ribeiro hay algo que a mí me interpela como autor, que es el Ribeiro de revelar una realidad inmediata, ¿no? El primer Ribeiro es el Ribeiro que se encarga de una Lima cambiante, la Lima de los años 50, que es la Lima del proceso migratorio del campo a la ciudad. Yo creo que ahí hay una sensibilidad, hasta una poética de Ribeiro que a mí me interpela y me ayuda a escribir. En cuanto a Reynoso, bueno, Reynoso es el rockstar de la literatura peruana en el sentido de que es el que se mete de lleno con la calle, ¿no? Aquí en el Perú antes lo había hecho la poesía, o sea, la poesía peruana es una poesía muy rica, una poesía que trabaja mucho con el contacto inmediato de la calle, con las voces marginales que no estaban, digamos, en el canon literario. Lo hace en algún momento la poesía, ¿no? Cierta poesía de vanguardia intenta hacer eso, pero luego es Osvaldo Reynoso el que dentro de una estructura narrativa las va a poner en el discurso, digamos, hegemónico de la literatura peruana, ¿no? Estos personajes de la calle, del mundo de Lampa, estos personajes que viven siempre al filo de la navaja, son los que entran a la literatura peruana de la mano de Osvaldo Reynoso, ¿no? Entonces yo creo que para mí eso es súper importante. Me enseñó que había una realidad que se podía abordar de una manera muy poética, también como lo hacía Osvaldo Reynoso. Hoy me encanta conversar contigo sobre ellos porque uno de los fundamentos del programa es también Sí. ir conociendo los referentes de nuestros invitados que nos permiten, ¿cierto? En mi caso, volver a Julio Ramón Ribeiro, ¿cierto? Pero para quienes aún no se acercan a la narrativa de estos dos grandes escritores, ¿cierto? Lo hagan. Y es tan importante también conocer los referentes de quienes escriben porque eh, es como saber de qué madera están hechos los escritos de quienes nos Claro, acompañan. tal Así que cual. sí. Y me voy a adelantar. Tenía Vale, una pregunta con dale. respecto a escritor y la voy a adelantar, como para hacer esta tríada, porque eh, después de tu respuesta te cuento por qué es importante. Eh, Estuve escuchándote en otras entrevistas, estuve leyéndote mucho por lo que hay en internet, ¿cierto? Leyendo también las 7 historias que reúne El fin de los tiempos. Y me llamó la atención tu admiración a viva voz de nuestro escritor chileno Roberto Bolaños. ¿Qué admiras de él? ¿O qué tiene eh, tu mirada, esta mirada tan detallista, en común con Roberto Bolaño? De hecho, lo conversamos cuando estuviste en Chile. Sí, sí, bueno, Bolaño es un portento de la literatura, ¿no? Eso es una cosa que todos los que lo hemos leído sabemos de inmediato. A mí me gustan mucho los cuentos de Bolaño. Yo creo que en Bolaño hay también toda una poética que engloba gran parte de la vida de mediados del siglo XX en adelante. Yo creo que Bolaño nos descubrió una realidad inerme, nos hizo saber de que después de los grandes mitos, de las ideas políticas venidas a menos, de todos esos grandes cuentos que antes, digamos, persistieron en Latinoamérica y por la que mucha gente vivió y murió, había una sociedad que vivía prácticamente en el ostracismo cultural y de allí, de ese páramo donde no había nada, aparecen los personajes de Bolaño, ¿no? También signados por la violencia, ¿no? También en Bolaño está muy presente este tema del 11 de septiembre, cómo lo marca, ¿no? Yo estuve por ahí, eso fue unas cosas que hice también cuando estuve en Santiago, fue recorrer algunos espacios, ¿no? Mentalmente y físicamente que abordan la narrativa de Bolaño y de verdad es como una obra, la obra de un autor puede configurarte un mundo, digamos, psíquico, sensible, eh, al punto que es equiparable con la realidad real, ¿no? Si cabe la redundancia. Entonces yo creo que Bolaño a mí también me enseñó el tema o me enseña el tema de poder construir relatos a partir de singularidades, ¿no? Todas las voces cuentan, ninguna voz sobra y todas las voces son capaces de poder formar parte de un aparato narrativo magnífico. O sea, por ejemplo, yo leo Los Detectives Salvajes, sobre todo la primera parte, que es la que a mí me gusta mucho, ¿no? Mexicanos perdidos en México, y encuentro eso, esa diversidad de voces, de texturas, de sonidos de la ciudad
que yo rastreo, que puedo encontrar, por ejemplo, en la novela de Carlos Fuentes, La región más transparente. Yo siempre he hecho un equivalente, ¿no? Hay algunos autores que no suelen comparar a otros dos, ¿no? Pero a mí me parece que sí es válida la comparación de esta novela puntual de Carlos Fuentes con algunos tópicos de Bolaño, ¿no? Yo creo que en La región más transparente y en Los detectives salvajes hay un afán de capturar la sensibilidad de una época desde las voces de los personajes, que a la vez contienen la manera de pensar y de ver el mundo de todos, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí Bolaño, pues, es un rockstar, sin duda, del que no hay pierde, ¿no? Como digo, sobre todo sus cuentos. Manuel, qué emoción esta. Mentalmente yo estaba haciendo la configuración de esta tríada, ¿cierto? Ribeiro, Reynoso, Bolaño. Mm. Cómo, yo no sé, Es un buen cóctel. sí, ¿cierto? Y yo imagino cómo susurran. Siempre he tenido esa imagen de cuando yo no soy escritora, soy lectora y me imagino a las poetas y a los poetas, ciertos escritores, escribiendo y cómo estos grandes, ¿cierto? Van susurrando, van indicándole por aquí, esto por allá. Mm. eh, y conversar contigo, tener tu visión, tu admiración, esta forma en que conoces tan bien eh, a estos grandes de la narrativa latinoamericana, ¿cierto? Por lo menos a mí me produce mucha felicidad, así que la tarea pendiente es regresar, ¿cierto? Dale. A los tres y invitar a quienes nos siguen aquí en Lecturas Asombrosas a que se acerquen, ¿cierto? Está tu libro en ebooks, lo estuve viendo y se puede adquirir Sí, en sí, está ebooks. disponible en ebook, sí. Ujú. Y bueno, con la esperanza de que puedas volver, ¿cierto?, a visitarnos con toda tu narrativa. ¿Qué te parece si nos regalas el primer fragmento que se convertirá, tú nos dices cuál de los cuentos nos vas a leer, el fragmento de cuál de los cuentos, que se convierte en la primera lectura asombrosa de nuestro programa de hoy? Muy bien, pues muchas gracias. Voy a leer el inicio del primer cuento que, digamos, que configura este libro. El relato se llama Nuestras armas y este es un cuento que está, digamos, dividido en 5 voces. Voy a empezar por el inicio y voy a leer cuando me indiques. ¿Sí? Dale. ¿Estamos bien? Muy bien. Nuestras armas. Leonor, Hospital del Centro, Departamento de Neurología, Lima, 2010. Abrí los ojos y pensé. No estás muerta, Leonor. Resiste todavía un poco más. Esto no puede durar mucho tiempo. Pero ellos apenas comenzaban. Era el momento de la guerra, de la brutal represión y de la barbarie, y yo había creído, como si el terror se pudiera eludir con la voluntad, estar a salvo. Tenía 19 años y la política, a diferencia de mis compañeros, me interesaba poco o nada. De modo que, mientras las conversaciones se enardecían, yo miraba decididamente hacia otra parte. Hablo de 1992, cuando lo único que me importaba era la poesía de María Emilia Cornejo. ¿Ha oído usted alguna vez una voz más lúcida y desgarradora? Yo repetía sus versos, los pintaba en la pared de mi cuarto y pensaba a mi manera en el futuro. Pero el futuro se extravió esa noche. Salía de la universidad por una calle mal iluminada, cuando dos tenazas me sujetaron con fuerzas y mis libros, entre ellos el único de María Emilia, cayeron por el suelo. De un momento a otro me encontré en el centro de un grupo que avanzaba escoltado por hombres armados. Todo lo recuerdo como una película en blanco y negro, una vieja cinta que se mira desde el fondo del agua o desde un pozo en donde todavía permanezco, aleteando sin fuerzas hacia la superficie. No entendía nada. Nos condujeron al otro lado de la vía, en dirección al río. Las luces de la carretera no llegaban hasta allí. Por eso es que todo el trayecto lo hicimos a ciegas. Recuerdo que me dije, todo termina aquí, Leonor. No hay nada detrás de este descampado. Pero me equivocaba. Trataba de pensar en un poema de María Emilia Cornejo cuyo nombre me era esquivo y urgente, una certeza perdida en esa noche. Avanzamos todavía un buen trecho, ahora ascendente, donde apenas se escuchaba el golpe del río sobre las piedras. Me acordé de los sacrificios antiguos, la procesión de los condenados subiendo hacia la piedra sacramental a ofrendar su sangre. Supe que el mundo como lo conocía había quedado atrás. A lo lejos, la ciudad era una sombra maciza que nos mostraba su espalda. Gracias.
Y así empiezas a impactarnos. Mira cómo se eriza la piel Muchas de, gracias. sí, de oír la voz de Leonor y cómo la ciudad va marcando el compás de las situaciones que van viviendo los personajes. Eh, Me imagino que en tu periplo por la ciudad, ¿cierto? Vas recogiendo lo que va pasando. Gracias Sí. por esta primera lectura asombrosa. Eh, quiero que nos cuentes qué significó para ti que nos cuentes primero qué es el premio Sí. Luces. Bueno, yo lo sé, pero para que nos cuentes acá. Y por qué es tan importante ganar un premio Luces. Tú lo ganaste en la categoría de cuentos y eso como que ya marca un sendero como narrador. Esto fue el 2020 con Hijos de la Guerra. Sí, bueno, el premio Luces es una distinción que dan los lectores del diario El Comercio a los libros que, digamos, les parecen interesantes, a los libros que de repente han leído o de repente, pues, han escuchado, ¿no? Y es un concurso en donde la gente elige un libro que le parece, digamos, interesante, como te digo. Y bueno, para mí fue una aliciente también. Uno escribe sin esperar ningún tipo de reconocimiento. Ese libro yo lo escribí, digamos, eh, haciendo mis primeros contrastes, ¿no? Después de haber hecho muchos borradores, escribí con mucha ilusión Hijos de la Guerra y bueno, este es un premio que da la gente, así que lo he recibido con entusiasmo y nada, siguiendo, digamos, la senda de poder escribir mejor, que eso es lo que se trata, ¿no? A fin de cuentas, el premio mayor es cuando tú puedes contrastar lo que has hecho antes y lo que haces ahora y poder ver si hay una evolución, ¿no? Por lo menos es lo que a mí como autor me interesa. Mm. ¿Cómo es la relación con tus lectores? ¿Eres activo en las redes sociales? ¿Te das tiempo de contestar los mensajes? ¿Cómo es esa relación? Bueno, yo soy medianamente activo en redes sociales, en realidad no tanto, pero intento siempre estar, digamos, presente, posteando algunas cosas que me interesan, siempre que tienen que ver con literatura, con lecturas, ¿no? Digamos, estos espacios son súper bonitos porque te permiten encontrar estas perspectivas fuera un poco de tu mundo inmediato y poder acercarte a otros lectores. Entonces, sí, en la medida de lo que puedo, siempre estoy, digamos, atento a las novedades que puedan circular en las redes, digamos, para hablar de libros, para hablar de autores, a los que sigo o a los que intento de vez en cuando mirar, ¿no? En cuanto al trabajo que vienen realizando. Soy más de leer, ¿no? Soy más de estar enfocado en mis textos. Me gusta escuchar mucha música. Trato de leer. Bueno, una cosa curiosa es que yo leo escuchando música también. Así que el tema de las redes más bien va por ese lado, ¿no? De buscar algunos referentes de libros, de lecturas posibles y de buscar música, de escuchar, de poder intercambiar canciones que a mí me gustan, que tienen que ver además mucho con mi adolescencia, ¿no? Y de alguna forma esto repercute en el libro, está presente en este cuento que tú mencionabas, de estas dos chicas que bajan al centro de Lima, ¿no? A buscar un poco lo que se llamó aquí la movida del rock subterráneo, ¿no? De este rock no convencional que no estaba en las radios. Entonces, por ahí va más o menos mi exploración. Y en cuanto a los lectores, pues sí, he recibido críticas muy amables este año. Yo creo que el libro ha sido muy bien recibido y eso para mí es un aliciente importante también. Gracias por tu respuesta. Voy a ahondar sobre otro de los hilos que unen, ¿cierto? Sí. Estas historias y que me imagino también lo hacen, corrígeme si estoy equivocada, que también lo hacen muy bien en Hijos de la Guerra, que tiene que ver con la ciudad capital, ¿cierto? Con Lima. Cómo Lima se va presentando de una forma angustiosa por otra parte cobijando a los protagonistas, ¿cierto? Y que tiene mucho que ver con el texto que está incluido en esa antología que acabo de decir, que es Lima es un estado mental. Sí. Eh, yo quiero compartir con nuestros seguidores una pregunta que tú haces en ese texto en que interpelas a quien está leyendo
y que es la siguiente. Y es una pregunta que tú haces para que quienes están leyendo el artículo le respondamos. Quiero hacer el doble juego de parafrasearte, ¿cierto? De leer Vale, igual, pero que tú respondas esta pregunta que nos haces a los lectores. curioso. Ok. Abro comillas. Este texto yo lo leí en Círculo de Lectores, que fue publicado el 9 de enero del 2023, pero también hay otras páginas que lo Sí. comparten en todo su esplendor. ¿No? Está todo el texto y que invito también a que lo busquen porque es bastante interesante y tiene un amor entre líneas que es muy bonito ir descubriendo. Ya. Comillas. Nuestro escritor invitado de hoy, Emmanuel Grau, dice lo siguiente. Abro comillas. Y es que, y es que, ¿qué es una ciudad si no resulta amigable, una esperanza geográfica en donde las personas puedan cifrar sus sueños o deseos? Mm, Pues está buena la pregunta, creo que está muy buena. ¿Qué es la ciudad si no podemos cifrar nuestros deseos y nuestros sueños? O sea, en realidad, nada, ¿no? En realidad es una tierra estéril. Yo creo que las ciudades, digamos, funcionan en relación a la medida en la que las personas pueden desarrollar una vida digna, ¿no? Pueden vivir dignamente, pueden explorarla, asombrarse con ella, con sus contrastes y todo. Eh, y sí, Lima, como te decía al inicio, Lima es una ciudad difícil, es una ciudad donde hay mucha desigualdad, donde hay incluso extrema pobreza, ¿no? El transporte público en Lima o sea, caótico, es el peor de Latinoamérica, si no me fallan los datos que he estado revisando. Y yo creo que esa pregunta me la hice justamente en eso, y pensando también en los jóvenes, ¿no? Los jóvenes que van por la calle y que de pronto salen del núcleo familiar y se encuentran con una ciudad agresiva, ¿no? En todas sus capas. Ahora, de ese contraste también es donde aparecen estas historias, ¿no? Yo creo que estas historias están allí para tomarlas, para recogerlas y para llevarlas, digamos, o darles un foco, ¿no? Poder iluminarlas también para que todos podamos sentir qué es lo que pasa, qué hay detrás de esa ventana, ¿no? Que a propósito fue el título tomado, ¿no? O robado de Bolaño, que así termina Los Detectives Salvajes con esa pregunta. Yo me preguntaba también, ¿qué tenemos detrás de esta ventana que a veces podemos ver, ¿no? Lima es una ciudad que tiene cosas muy buenas también, sin duda, pero que a veces resulta una especie de enajenación, ¿no? O sea, la mayoría de gente en Lima no tiene acceso a una vida del todo digna, ¿no? Yo creo que la literatura no está a cargo de hacer de que eso mejore para nada, pero pensar imaginativamente en eso tal vez pueda sumar en algo. Sí, ¿sabes qué era importante para mí? Porque estuve leyendo tanto y te escuché tanto en las entrevistas que has dado por YouTube, en lo que han escrito los periódicos en Perú, eh, que me llamó mucho la atención justamente eso, si bien las historias son desgarradoras y fuertes, cada una en su ritmo, ¿cierto? Cada una en la voz de quien la está contando, cómo la ciudad eh, nos va conformando de cierta forma y cómo eh, muchas veces la misma ciudad nos vuelve ciegos. ¿A qué voy yo? Que Sí, estamos tan llenos de estímulos visuales, tanta bulla mental, bulla auditiva y bulla en los ojitos, tal eh, cual. que no se nos Sí. permite ver. Y yo creo que en ese no ver o no querer ver, tu trabajo como narrador es imprescindible. No, Muchas gracias. no sé si, no sé si sigues mi... Eso es muy alentador. Sí, yo creo que de alguna forma nos vamos pareciendo también, y ese es el riesgo, ¿no? Vamos adquiriendo el rostro de esa ciudad. Es curioso, porque esa ciudad la perfilamos nosotros, la vamos cincelando nosotros mismos, y luego en algún momento nos vamos pareciendo a nuestras ciudades, ¿no? Y esas violencias que circundan en nuestra historia, de alguna forma,
las vamos replicando. Yo creo que la literatura es un buen medio para poder conjurar y evadir de alguna manera estas violencias, sacarlas, evadir en el sentido de no eludirlas históricamente, sino sacarlas de nosotros mismos, poder exponerlas a través de un cuerpo verbal y que sea pues motivo de discusión, ¿no? Yo creo que esto es una cosa que a nuestro tiempo en algún momento le va a pasar, o sea, en algún momento las personas vamos a dejar no sé, está muy bien las redes sociales y a mí me gustan mucho y seguro sigo algunos influencers, creo que no, bueno, pero sé que mucha gente lo hace. Pero en algún momento volveremos a mirar los libros, ¿no? Y volveremos a ver qué cosas nos han dicho, qué cosas nos están diciendo ahora. O sea, la literatura latinoamericana está en una posición, digamos, de vigencia total. O sea, las voces narrativas de las mujeres escritoras latinoamericanas, sin duda, es formidable. O sea, goza de muy buena salud. Entonces yo creo que es interesante eso, poder hacerlo, eso que tú decías, ¿no? Poder mirarnos para no estar más ciegos, ¿no? Hay una parábola muy interesante, una parábola, si me permites, que está en uno de los evangelios, en donde hay un hombre que es ciego, ¿no? Y lo mandan a lavarse, ¿no? Pero antes de lavarse, Jesús, ¿no? En esta parábola le pone barro en los ojos, ¿no? Y es este barro el que hace que esta persona vaya a esta piscina y se lave, ¿no? Y a veces es como que nuestras sociedades ya tienen suficiente barro en los ojos, ¿no? O sea, yo creo que es momento de que vayamos a lavarnos y creo que los libros son una especie de fuente donde podemos ir también a tomar de esta agua, ¿no? Que nos puede aliviar, supongo. Qué interesante conversar contigo y visualizar tanto, porque, claro, la literatura abre a veces puertas muy pequeñas y otras puertas inmensas, dependiendo, ¿cierto?, de lo que el lector vaya sintonizando con lo que va leyendo. Y escucharte tan apropiado de esta necesidad de hacer ver, eh, de poner atención en lo que se barre, en lo que se esconde, en lo que se niega, ¿cierto? A veces en los discursos oficiales o a través de los medios de comunicación. Me parece muy interesante, podríamos estar charlando sobre eso Sí, mucho es tiempo. un tema muy curioso, de verdad. Sí. Sí. Eso. ¿Qué tal si nos regalas el segundo fragmento que tienes para hoy? Ok, este fragmento pertenece al relato que se llama El fin de los tiempos, que le da nombre al libro, y un poco para poner en contexto, porque voy a leer un fragmento del centro, esta es la historia de un adolescente que vive con dos tíos en un contexto que es la caída del Fujimorato, está cayendo el Fujimorato con una marcha que hubo aquí, una marcha que en algún momento representó una gran esperanza, otra de las tantas perdidas que fue la Marcha de los Cuatro Suyos, ¿no? Liderada por el presidente Toledo, que ahora pues está pagando, digamos, sus delitos, ¿no? Pero en algún momento representó, además hay una carga social muy interesante, porque Toledo, un hombre de andino, eminentemente andino. Hay un mito aquí en el Perú que es el mito del Incarri, ¿no? Que dice pues que en algún momento Pachacute, que el Inca, digamos, articulador del imperio incaico, volverá, ¿no? Su cuerpo se arrastrará debajo de la tierra. En algún momento esta cabeza llegará y se conectará con el cuerpo y Pachacute nos hará de nuevo ser el imperio que fuimos, ¿no? Estas ideas nostálgicas muy interesantes que hablan también de toda una idiosincrasia. Entonces, Toledo representó eso para el Perú. Y en ese momento yo tenía 11 años. Yo vi esta marcha por televisión, fue la primera vez que vi, digamos, una marcha brutal, una marcha fuerte, una marcha además que fue reprimida, ¿no? Y hubo una violencia tremenda. Entonces, este muchacho va con su tío y el amigo de su tío por allí, y de eso va el cuento, ¿no? Van en busca del fin, de alguna manera. El día indicado nos reunimos cerca del puente Santa Rosa. Desde allí se podía ver la turba que subía en dirección al centro. Habíamos preparado banderolas y alistado agua en las mochilas, pues va a llover gas a forro, decía tío Carlos. Y también, si la cosa se pone fea, ese es nuestro punto de encuentro, apuntaba Jean, señalando el Teatro Colón. Y las chicas estaban nerviosas, pero iban a gritar hasta perder la voz. Y eso hicimos hasta que llegamos a la Plaza San Martín, donde el cholo sagrado dio un discurso emotivo. Ay, carajo, cómo habla este serrano, decía Jean cogiéndose el corazón.
Es un teatrero de mierda, decía tío Carlos, pero ahora no queda otra que apoyarlo. Cuando el cholo bajó de la tarima improvisada, se puso delante del río de gente y caminó en dirección a Palacio. El caudal humano empezó a cantar y nosotros también nos entusiasmamos. Mierda, estas canciones me hacen recordar unas tonadas, decía tío Carlos. Jean ya lo había abrazado, inflando el pecho, y así empezamos a entonar ese coro que tantas veces les había escuchado gritar. Ellos habían sido soldados. Esas arengas aprendidas en la zona liberada, que repetíamos hasta el cansancio, mientras trabajábamos por la ciudad o en borrachera, a la luz de las velas, una canción que aludía a las víctimas de la guerra y a una semilla de donde un día crecería la igualdad y la justicia. Mientras la turba avanzaba gritando contra la madre del chino, nosotros, abrazados, entonamos nuestro himno como un testimonio de amor o de locura, como un anhelo o una nostalgia del corazón. Pero de pronto, como si una melodía siniestra convirtiera la música en lamento, la policía abrió fuego y llovieron perdigones y los gases cubrieron las veredas de punta a punta y tuve miedo. ¿Sabes qué? De los siete cuentos, Sí. este es uno de mis favoritos porque tiene que ver con con, lo hace sutilmente como el traspaso de la infancia a la juventud, cuando ya dejaste de ser niño y todo ese Mm, mundo sí, cuidado, feliz, ¿cierto? Independiente si tuviste o no pan todos los días, ¿cierto? La infancia siempre se recuerda como ese lugar seguro, aunque realmente no lo fuese tan así. Y es una manera tan poética de decir, eh, chuta, esto es la realidad y esto es donde estoy. Aquí sí. estoy, entre medio de esta multitud, ¿cierto? Con mis dos tíos, viendo cómo realmente son las cosas. Gracias por ese fragmento. No, a ti por el comentario, porque es cierto, o sea, el libro de alguna forma le debe mucho a este cuento porque es tal cual lo que tú has dicho, es un niño que de pronto se da cuenta que ya no puede serlo más, que vive que vive una realidad pues totalmente hostil, ¿no? Y a la que tiene que enfrentar además, o sea, no es solamente una realidad que está allí y tú ves y contemplas, sino es una realidad que cotidianamente a él y a los personajes los va a hacer pues vivir a salto de mata, ¿no? Sí, y ¿sabes qué? Mira, si lo hubiéramos planeado no hubiera salido tan bien Seguro. como, como se está dando esta conversación. Porque una de las cosas que descubrí Ujú. leyendo a quienes han escrito sobre ti, ¿cierto? Y también, y que me hace mucho sentido en tu forma de narrar, en la forma en que le das voz a los personajes. Tiene que ver con la poesía, Sí, tiene que ver con la poesía. Y como muchos escritores y escritoras, ¿cierto? Que se inician escribiendo poesía. Eh, y alguien ahí, un amigo tuyo, compañero, ¿cierto? Te echa al agua en un relato muy bonito. No sé si en Perú se dice echar al agua, pero aquí en Chile decir echar al agua es cuando advierten ajá. para los demás algo que uno no ve. Entonces quiero preguntarte tu relación con la poesía. Si sigues escribiendo poesía, si vas a publicar poesía, ¿cómo va eso? Ah, bueno, es una pregunta muy bonita. Sí, o sea, yo me he formado, digamos, cuando me di cuenta que yo quería escribir, que quería dar, como digo, en el texto que tú has citado, Lima es un estado mental, mi visión de la ciudad, toda esa visión estaba un poco contaminada en el buen sentido de la poesía peruana, ¿no? De la poesía peruana, de la poesía latinoamericana. Y sí, para mí la poesía es muy importante. Por eso en este libro y en el primero, en Hijos de la Guerra, hay dos poetas que aparecen, ¿no? En este relato, en el primer relato, el fragmento que leímos al inicio, esta mujer que es recogida, secuestrada por un grupo paramilitar, ¿no? Un grupo extremista que, que va a abusar de ella. Ella solo está pensando en un poema, ¿no? Y en una poeta peruana, además, que es una poeta peruana muy interesante, mítica, que murió de mano propia, ¿no? Llamada María Emilia Cornejo. Siempre he estado yo pensando un poco en la poesía, en cómo la poesía incide no solo en la vida de la gente, sino cómo la poesía incide en la literatura, ¿no? Y yo creo que eso para mí es una idea muy importante. Ahora,
si escribo poesía, intento escribir poesía, en realidad. Yo iba a publicar un libro de poemas cuando tenía 20 años y felizmente no lo hice, ¿no? Todos mis amigos lo hicieron y yo no, yo desistí. Creo que fue bueno. Yo creo que la poesía tiene un rostro diferente, ¿no? Que se aparece de pronto, no lo sé. Lo mío es más un poco ir destejiendo el hilo que algunas ideas poéticas me brindan, ¿no? O sea, por lo general tengo una imagen, tengo una noción o una sensación de lo que quiero hacer y es a partir de ahí que yo voy explorando, ¿no? Yo creo que la poesía es más inmediata, más hermosa, más dura también que cualquier género, ¿no? Sí, y además alguien dijo por ahí que la poesía nos salva de todo y yo soy de ese equipo, que pienso que la poesía también nos salva de todas las cosas, ¿ah? De todas las cosas. Eh, Sin duda. Para mí era importante conocer tu posición sobre la poesía porque hay fragmentos en tus historias que tienen mucho de poesía. No sé, cuando hay un personaje, ¿cierto?, que trata de persuadir a otro que no haga algo y la forma en que lo hace es muy, 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 muy poética. Eh, ¿Lo usas como recurso? No sé, las metáforas, las comparaciones, o es algo que tus personajes van quizás inconscientemente poniendo en tu forma de Ujú. escribir? Mira, es muy interesante eso que me comentas. Yo creo que hay una poesía popular per se. Yo creo que hay una poesía que las personas llevan en la piel y que tiene que ver con su manera de mirar el mundo, de entender el mundo, ¿no? Y esa poesía o esa poética es la que a mí me interesa poder captar, ¿no? Poder captar de manera genuina. O sea, a veces hay, no sé, libros que yo leo que intentan replicar el lenguaje popular y yo espero haberme puesto a salvo de eso, siempre intento, línea a línea, y no lo logran, ¿no? Más bien lo tergiversan. Yo creo que O la lo literatura, caricaturizan, que es peor. o la caricaturizan, que es incluso peor. Yo creo que hay que tener mucho respeto por eso, ¿no? También cuando se escribe desde el dolor, desde situaciones que se pueden contrastar con la realidad. Creo que en sí mismo estos eventos tienen un tono poético, ¿no? Que puede ir desde lo festivo hasta la elegía, ¿no? Entonces, digamos, en ese centro de esos dos extremos, yo creo que se mueven y piensan y sienten mis personajes, ¿no? Entre el júbilo extremo y entre la elegía y van pasando por este caudal de ritmos que espero yo el libro pueda dar cuenta, porque eso es algo que a mí me interesó. Te hablaba mucho de una novela de Faulkner que se llama Mientras agonizo, ¿no? Que es la historia de una familia, de unos hijos llevando a su madre agonizante atravesando una localidad. Yo pensaba un poco en estos personajes, en algo así, ¿no? Que van contando una historia, que van entregándose una antorcha de mano en mano, que es la antorcha, espero yo, no sé, tal vez me equivoco, pero es por lo menos lo que yo he intentado hacer, que es la historia de nuestro país y la historia de nuestras repúblicas, ¿no? Que es la historia de la violencia que sigue allí y que vamos trasladando de un lugar a otro, ¿no? Entonces, la poesía sin duda es fundamental, creo que es una vela encendida en un cuarto oscuro para poder iluminar estas barbaridades, ¿no? Yo no quería dejar de mencionar un autor que para mí ha sido fundamental, que es un autor suyo, ¿no? Y nuestro, que es José Donoso. Hay un libro de José Donoso que es El obsceno pájaro de la noche, que a mí me, digamos, mostró esta sensación que no había sentido yo con otros libros del boom latinoamericano, por ejemplo. O sea, este clima, esta atmósfera total que llega a ser Donoso en este convento de monjitas totalmente fuera de sí, que es la historia del obsceno pájaro, y cómo la historia está contada, ¿no? Aunque parezca una contradicción, por un mudo, por un Mm. tipo que no tiene Buenísimo. voz. ¿No? Eso a mí me pareció alucinante y creo que a partir de ahí yo entendí pues, que había que cogerle la pista un poco a la poesía para poder contar historias más fidedignas, más violentas y que tengan también un matiz de esperanza, ¿no? No sé. Sí, tocaste una fibra lectora Ajá, que yo creo que claro. muy pocos saben. Bueno, la gente que me A conoce. ver, Es que yo soy fanática, soy donosiana, pero donosiana, donosiana hasta la muerte y ya. siempre me sostengo de las palabras de Carlos Fuentes, ¿ah?
que también Ah, lo nombraste hoy aquí, que sí, en un prólogo de un libro que se hizo acá en Chile sobre José Donoso, él dice que aunque le tiren tomates, ¿cierto? Para Carlos Fuentes, el símbolo del boom latinoamericano es José sí, Donoso. Así que yo siempre me sí. tomo de sus palabras para decir que sí, es Está José. muy bien. Y, Sí, y sí, y he tenido la posibilidad de estudiarlo mucho, de leer toda su literatura y me pone aún más feliz que tengamos esa coincidencia, esa admiración por... sí, total. Tremendo escritor, un escritor que exploró además temáticas, digamos, poco disonantes para la época, ¿no? Por ejemplo, está este relato, creo que se llama Este Domingo, ¿no? Donde hay una travesti, ¿no? Entonces yo creo que ahí Donoso tocó unos temas que son bien interesantes, que luego se han replicado. Por ejemplo, en este libro, En el fin de los tiempos, hay un cuento donde hay una travesti afroperuana, ¿no? Eh, que yo, digamos, leí una novela de José Barra que se llama Plástico Cruel, pero que en mi opinión no existiría sin este relato de Donoso, ¿no? Entonces, cómo la literatura también y nuestra tradición es tan rica y es tan importante por eso revisarla. Sí. Oye, Emmanuel, voy a hacer una corrección. Dale. El lugar sin límites es El donde lugar está, sin límites. sí, Dale. es donde Sí, 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 tal está cual. nuestra Manuelita, ¿cierto? Manuelita, sí, la La japonesita, travesti. Y sí. este domingo es esta novela, esta historia de los domingos familiares, donde la familia iba a la casa de los abuelos y toda esa cadencia de la tarde de Te lo domingo. cuenta un niño, sí, 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 De la cuenta un claro. niño. Sí, una de las cosas que a mí me gusta de José Donoso es que si queremos saber cómo era nuestro país, ¿cierto? Chile en particular, eh, hace, no sé, hace 50 años atrás o hace 60 años atrás, eh, hay que ir a Donoso. ¿Ah? Estas abuelas, estas hermanas, estas mujeres grandes que viven solas y que atesoran todo en cajas de zapatos debajo de la cama, Sí, cómo se mueven las diferentes clases sociales que siguen existiendo en nuestro país y claro. cómo este desarrollo tan abrumador ha ido mermando esa idiosincrasia tan propia de nosotros. Así que me pongo aún más Sí. feliz de poder compartir contigo esta narrativa de Donoso que también te ha inspirado. Así que nos dejas grandes tareas, nos dejas grandes tareas. Ribeiro, Reynoso, Vale. Bolaño, Donoso, Polner, eh, eh, María Emilia Cornejo, María ¿no? Emilia Cornejo y el Sí. último que nombraste, el que escribió Plástico, José Esbarra, sí, José, Plástico Cruel, sí, es una novela que Plástico ocurre en Cruel. Buenos Aires. Sí, yo estoy aquí También, anotando, mis apuntes, mis apuntes. genial, sí, esa es la idea, ¿no? Y también yo he revisado varias entrevistas que has hecho tú y siempre es interesante poder contrastar este tipo de Sí, lecturas, porque estamos hechos de eso, ¿no? De lo que leemos, de lo que nos asombramos sí, mientras leemos. sí, así es. Emmanuel, yo tuve el privilegio de conocerte, de acompañarte con otros lectores en tránsito en tu presentación en Chile, gracias a la gentileza de nuestro amigo en común, el narrador colombiano Andrés Mauricio Muñoz, a quien aprovecho Un de abrazo para agradecer. Andrés, claro, Sí, que estuvo hace poquito ahí en la feria en Lima, ¿cierto? Que sí, estuvo ahí contigo. Eso. Eh, ¿Cuáles son tus proyectos futuros? ¿En qué estás sí. trabajando actualmente? Si podemos saber, si, o está todo así escondido. A veces las editoriales no digan nada, no digan nada. Bueno, estoy escribiendo una novela. Estoy escribiendo una novela que tiene que ver también con situaciones violentas, no solamente ocurridas en el Perú, sino que se han ido moviendo por nuestros países. Y yo creo que va por ahí, por ahora mi trabajo, ¿no? Ir explorando un poco o amplificando un poco el registro, que es lo que a mí me interesa, y siempre ir descubriendo y sorprendiéndome cómo la literatura te va dando llaves para abrir puertas que a veces uno no conoce o no se atreve a mirar desde otras latitudes, ¿no? Desde otras disciplinas. Creo que la literatura nos prepara bien para poder mirar
y tomar cierta conciencia y además también disfrutar, ¿no? Básicamente la literatura no es pues, un cartero o un mensajero o un correo de Gmail, sino es más bien un goce, ¿no? Una especie de placer que está ahí y que es importante también para vivir. Así es. Estimado escritor, ya hemos cumplido una hora conversando. Pues mira, Agradecer qué rápido. sí, se pasa muy rápido. Agradecer tu amabilidad, tu pasión por la narrativa. Eh, Solo queda aplaudir tu trabajo tan comprometido con el tiempo en el que estamos conviviendo, ¿cierto? Animarte a que sigas escribiendo, Gracias. animarte que quizás más adelante nos puedas sorprender con un poemario. eh, una invitación de una simple lectora aquí, desde este lado de... Pues la tomo, muy bien, muchas gracias. Y bueno, la invitación siempre abierta en este espacio, en este programa, para que podamos reunirnos en torno a tu narrativa y a tus proyectos literarios. Tus palabras antes de finalizar nuestra conversación. Pues muchas gracias, Ángeles. Has sido tú muy amable conmigo. En Chile nos hemos encontrado. Agradezco mucho y valoro mucho tu trabajo. Yo creo que es fundamental para poder trazar puentes para que autores, digamos, puedan traspasar las fronteras y puedan ser escuchados y leídos también por otros lectores que están, entiendo yo, como lector, ávidos de conocer otras literaturas también. Quiero agradecerte por eso, quiero agradecer también y saludar a los editores de Alfaguara Perú que han trabajado, que me han acompañado en este proceso y en toda la gestión que siempre realizan. Y eso, agradecerte una vez más por tu tiempo, invitar a todos nuestros amigos en Chile también que puedan acercarse a estos libros que de alguna forma nos convocan a todos, que tiene que ver también con nuestras historias personales, porque son historias digamos, de personas que van viviendo situaciones límites y que de alguna forma también habla de nuestra historia en común. Así que eso, les agradezco por su gentileza y ya nos estamos viendo pronto. Sí, no, muchas gracias a ti. Yo he estado, ¿cómo se llama este programa? Lecturas Asombrosas, muy asombrada por tu calidad narrativa, porque además eres un escritor muy jovencito y es un agrado leerte, un agrado inquietarse con la propuesta que nos hacen en el fin de los tiempos. Y eso, animarte a seguir escribiendo y a ustedes, mis queridos seguidores de Lecturas Asombrosas, a descubrir, ¿cierto?, la narrativa de Emmanuel Grau, narrador peruano, y estar muy atentos para cuando él tenga la posibilidad de visitarnos en algún evento literario más masivo y grande. Vamos a estar ahí difundiendo sus participaciones en nuestro país. Así que muchas gracias, Encantado. Manuel. Muchas gracias a ti. Muchas gracias a todos tus seguidores. Sí, muchas gracias. Gracias también a nuestra Radio Universidad SEC. Ya saben que pueden poner sus comentarios aquí abajito del video. Y estamos en la celebración de los 7 años ininterrumpidos de este programa que quiere ser un espacio de conversación profunda sobre la literatura, la narrativa y los procesos de escritura de nuestros invitados. Así que muchas, muchas gracias. Un gran abrazo, Emmanuel, Gracias. y los espero como siempre el próximo jueves con más lecturas asombrosas. Así que muchas, muchas gracias. Si fuiste capaz de sumergirte en lo más profundo de esta ojeada literaria, ya eres parte de nuestra comunidad. Sintonízanos la próxima semana para otra lectura asombrosa, con la conducción de Ángeles Barrera, solo por Radio USEC.